todo el trabajo que él hizo destacado a favor de la paz. La psicología de la paz constituye una novedosa línea, tanto de investigación como de aplicación en psicología. En la actualidad se ofrecen programas de estudio sobre la paz en más de 2 centenares de universidades norteamericanas y otras tantas europeas. La orientación que adoptan dichos programas se centra, a diferencia de los dirigidos a la seguridad nacional, en una perspectiva global, por encima de las orientaciones nacionales. Diferentes disciplinas, tales como la economía, la historia o la sociología, se han centrado tradicionalmente en el estudio de la paz. Después, la sociología, la antropología, la política e incluso la filosofía aportaron su contribución a su análisis y explicación. La psicología, de modo más reciente, se ha posicionado como un área de trabajo que usa métodos, teorías y hallazgos científicos con el objeto de comprender y modificar los problemas asociados a la paz, la violencia, la guerra, la agresión, así como los conflictos que se producen entre grupos, comunidades, instituciones o naciones. La APA, American Psychological Association, ha creado en los últimos años una nueva sección orientada a la psicología de la paz. En Japón existe también la Organización de Psicólogos para la Paz. Es evidente que desde diferentes lugares existe una marcada inquietud por la paz, de modo que los profesionales intentan aplicar su propia especialidad al reto de promover la paz. La psicología se ha centrado en el estudio de la agresión en animales y humanos, tratando de discernir el grado en que las conductas tienen un origen innato versus aprendido, qué porcentaje de biología frente al de cultura se encuentran tras un acto agresivo o violento. Asimismo, se ha tratado de conocer cómo interactúa la predisposición biológica con el contexto en el desarrollo de una conducta de agresión. Parece ser que, como señaló Newton en 1642, los hombres construimos demasiados muros y no suficientes puentes. Desde la psicología social se han medido las actitudes hacia cuestiones como la violencia, la percepción de las personas sobre el armamento nuclear, la resolución de conflictos, la toma de decisiones individuales y gubernamentales, conductas de cooperación, la negociación inter y transcultural o el proceso psicológico, que hace que un individuo decida vincularse conscientemente a movimientos pacifistas. Desde la psicología evolutiva, por su parte, se ha atendido los efectos emocionales de la escalada nuclear y el cómo transmitir a los niños la necesidad de adoptar conductas responsables ante la sociedad. No obstante, la teoría del aprendizaje ha sido uno de los principales marcos de referencia. También debemos atender a las contribuciones realizadas desde la etología y el psicoanálisis. Autores tales como Bandura, Freud, Dollard, Fromm, Ulrich, Skinner, Tafel, Fleischer, etc., realizaron memorables contribuciones en sus obras. La psicología de la paz puede conceptualizarse como el campo de reinvestigación y aplicación que utiliza los hallazgos científicos, métodos y teorías de la psicología con el objeto de definir los problemas asociados a la paz, la guerra, la violencia, los conflictos intergrupales, comunidades, instituciones y naciones. Cabe asimismo preguntarse qué es la educación para la paz y el papel de la psicología en ella. Desde nuestra óptica de la paz puede entenderse, y esto es una afirmación importante, por educación para la paz, aquella que permita a las personas actuar de manera que produzcan y mantengan un mundo en paz. Esto no implica que el planeta carezca de guerras ni de conflictos, sino que estos se resuelvan creativamente, evitando la violencia, de manera que se promuevan conductas de desarrollo artístico, justicia social, equilibrio y armonía intergrupal. Es evidente que la educación para la paz comienza en el seno familiar y continúa en la escuela primaria. La base de una conducta en pro de la paz se asienta en que los seres humanos nos ocupemos de las personas que vemos todos los días y cuidemos el planeta.
Por tanto, un aspecto fundamental será el de fomentar que la familia se comporte en su seno de forma caritativa y que los niños en la escuela aprendan a resolver los conflictos de manera pacífica. A este respecto, cabe señalar que las formas de pacificar varían en las distintas sociedades. Constituye un ejemplo de este pacificar diferencial que la cultura norteamericana y europea hace hincapié en lo justo para los individuos implicados, mientras que la japonesa se centra en lo que mantiene la armonía en el grupo. Desde temprana edad, la educación para la paz es uno de los aspectos fundamentales para conseguir un mundo en paz. No obstante, aunque es condición necesaria, no lo es suficiente, puesto que muchos de los conflictos que amenazan la paz no guardan relación con los conflictos intragrupales, sino con los intergrupales. Es sabido que los protagonistas de las guerras no son las personas que las batallan, sino las naciones y los pueblos. Como es obvio, existe una relación entre cómo se resuelven los conflictos en el seno grupal y cómo se maneja la relación entre grupos. Cuando la hostilidad de un grupo es proyectado sobre los enemigos que se hallan más allá de él, o cuando un grupo solo es capaz de trabajar de manera conjunta cuando sus diferentes facciones cuentan con un enemigo común, la pacificación intragrupal implicará sin duda un conflicto con otro grupo. Existe además otra cuestión que requiere un mayor esfuerzo deductivo. Se centra en el hecho de que un líder puede tomar decisiones que intensifiquen o prolonguen artificialmente un conflicto intergrupal. El conflicto intergrupal es un fenómeno general y con frecuencia letal. En el momento en que se escribe este artículo, hay en el mundo en torno a 2 docenas de conflictos activos, tales como el de Birmania, que tiene un dudoso récord de antigüedad, ya que se libra desde el año 1948, o uno de los más recientes, en la República Centroafricana, desde el año 2006. No existe una causa única, histórica, ideológica o económica, que pueda explicar estos conflictos, ya que a lo largo de la historia van apareciendo diferentes motivos y naciones beligerantes. Las guerras parecen producirse siguiendo las leyes de la probabilidad de que 2 grupos cualesquiera choquen entre sí, con frecuencia porque la influencia de uno de ellos afecta a la influencia creciente del otro. La guerra, y nos encontramos ante otra afirmación importante, no es el único modo para resolver un conflicto. Pero a pesar de la evidencia de este aserto, existe evidencia de que en la raíz de nuestros problemas existe una irracionalidad psicológica fundamental. Apenas se constituye un grupo, parece una frontera psicológica que determina quién está dentro y quién fuera de él. De este modo desarrollamos prejuicios hacia nuestro grupo en detrimento de los que no son miembros de él. Se suele sentir que los miembros del propio grupo son mejores, se gusta más de estar con ellos y los intereses comunes son más importantes que los de los otros. Lo que es más saliente es que los prejuicios intergrupales existen incluso cuando los grupos no compiten entre sí. Como es evidente, cuando existan intereses contrapuestos, los prejuicios arraigan, y si un grupo ataca a los miembros del otro, se incrementan los prejuicios que justifican la violencia. Los miembros del grupo enemigo se despersonalizan y se perciben como amenazadores a los que atacar. Sirva como ilustrativo ejemplo el comportamiento de los Estados Unidos en Vietnam, el de Japón en Corea o el del Khmer Rojo en Kampuchea. Distintos autores han estudiado la imagen del enemigo y la evolución de ésta, mientras que otros se han centrado en los métodos de resolución de conflictos intergrupales. Aunque una de las cuestiones fundamentales en este contexto debiera centrarse en saber por qué la gente sigue apoyando gobiernos que gastan miles de millones en la guerra en lugar de emplearlos en aspectos relacionados con la sanidad o la educación. Parece ser que los pueblos no confían entre sí y se satisfacen los intereses nacionales por medio de amenazas de guerra, en lugar de incidir en el desarrollo